pesar de la gran extensión del Chaco paraguayo, es probable que después de la Guerra del Chaco, entre 1932 y 1935, recién los habitantes de la República del Paraguay hayan comenzado a conocerlo. Hoy, el Gran Chaco es muy conocido por sus habitantes. Sin embargo, es probable que la zona menos conocida por los paraguayos sea la que más próxima se ubica de la capital, a pesar de que los separe la Bahía de Asunción y el Banco San Miguel. Nos referimos a Chacoí, un pequeño poblado de la jurisdicción del municipio de Villa Ayes, ubicada al norte de la capital, a solo 4 kilómetros en línea recta y a 40 por la ruta Transchaco. Hoy conoceremos Chacoí y nos enteraremos qué pasó de ella, sobre todo después de la gran creciente de 1983, que definitivamente marcó un antes y un después en la vida de sus pobladores. Gracias. Hoy vamos a conocer una zona inexplorada de la región occidental de nuestro país, que sin embargo se encuentra a muy pocos minutos de nuestra capital. Vamos a conocer el Bajo Chaco, específicamente Chacoí. El arribo de la expedición se da en el puerto. Este es representado por una pila de lanchas que se encuentran a la espera de sus pasajeros que puntualmente acuden al sitio para la salida de las embarcaciones que los llevará a Asunción. Al lado, un mudo testigo del paso del tiempo nos ubica en su historia y testimonia que probablemente Chacoí conoció épocas mejores. Chacoí ha sido una localidad olvidada a lo largo de los años, no solamente por las autoridades nacionales, sino también por las autoridades de su propio departamento. Este edificio que se encuentra detrás mío y que fue construido en el siglo pasado representa el estado de dejadez en que se encuentran realmente los pobladores que habitan esta zona del departamento de Villa Ayes, que no tiene ningún tipo de colaboración por parte de las autoridades del departamento. Es la escuela que hoy los lugareños la quieren recuperar, la quieren volver a erigir y por supuesto en un futuro no muy lejano volver a utilizarla para los niños que desde luego son el fruto de quienes en su momento asistieron a ella.
Uno de los temas a debatir en esta nueva entrega de Expedición es el estado de abandono en que se encuentra la zona de Chacoí. Coronel Carlos Fernández es el nombre de la persona llamada a ser elemento fundamental en el futuro de la educación de la zona. Él mismo fue quien hizo los trámites para la edificación de la primera escuela enclavada a orillas del río, cuya creación data de 1925. El centro educativo funcionaba inicialmente en una casa quinta. Posteriormente fue trasladada a la sede del Alto Club, una casona edificada en las proximidades del puerto, hasta que finalmente, gracias a la gestión de Carlos Fernández, fue construido el edificio que aún sigue en pie, a pesar del tiempo y las adversidades. La escuela lleva el nombre del coronel Carlos Fernández. El profesor Damián Jiménez nos cuenta acerca de Carlos Fernández y su principal obra. El 27 de diciembre de 1937, por pedido por el coronel José Carlos Fernández para expropiación, porque después de la guerra de la Triple Alianza se adueñaron grandes terratenientes de la zona. Entonces solicitó a nivel del gobierno para que pueda expropiar y poblarse, porque ya había unas cuantas cantidades de gentes en aquel tiempo de vivir. Entonces, en época del presidente de la República, Félix Paiva, salió el decreto ley número 304. Con una extensión desde la desembocadura del Riacho Negro, de frente, sobre el río Paraguay, 5 kilómetros, y fondo 25 kilómetros, paralelo al río Pilcomayo con el río Riacho Negro. Esa fue la historia de Chacoí, con 3 nombres. Primero es Sasocá o Yasocá, San Venancio o Chacoí actual. El 27 de diciembre de 1937. Estamos en Chacoí, a poco más de 40 kilómetros de Asunción por tierra y menos de 4 kilómetros de la capital por agua. Nos estamos interiorizando de su historia y su gente. Chacoí fue fundada a mediados del siglo XIX en época del presidente don Carlos Antonio López en 1844 específicamente, con el nombre de San Venancio, en honor a uno de los hijos del mismo nombre. Anteriormente era conocido como Yasocá o Jasocá. Forma parte de un amplio territorio que era ocupado por indígenas payaguá desde épocas precolombinas. Los payaguás fueron un pueblo de indígenas que habitaban gran parte del Chaco boreal. Provienen de la familia de los Guaycurús, que en épocas coloniales vivían a lo largo del río Paraguay. De hecho, ocupaban un amplio territorio que se extendía desde el Pantanal del Mato Grosso del sur en Brasil y Bolivia hasta la provincia del Chaco en la Argentina. El nombre Payaguá no era un nombre adoptado por ellos mismos, sino con el cual los llamaban despectivamente sus rivales y enemigos, los guaraníes. Estos eran cazadores nómadas que dominaban con sus embarcaciones el río Paraguay. Hostilizaron a los guaraníes, que vivían al oriente del mismo, robando sus cosechas. Los payaguás tomaron contacto con Juan de Ayolas, quien en febrero de 1537 fundó en sus tierras el puerto de la Candelaria. Al año siguiente fue muerto por estos indígenas al regresar de su expedición al Chaco. A partir de la fundación de Asunción, atacaron también a los españoles transformándose en piratas del río Paraguay. Una de las etimologías más probables del actual topónimo Paraguay vendría de los acérrimos enemigos de los payaguás, los guaraníes. Paraguay probablemente sea una mutación de la palabra compuesta original payaguá, agua o río de los payaguás.
es el único grupo étnico que no se dejó dominar a los españoles, es decir, a los colonizadores, tanto portugueses y tanto los españoles. ¿Por qué? Porque ellos eran exclusivos, vivían en el agua. Tenían su propio cacibeo, tenían su propia herramienta de pesca. Ellos, las islas principales ocupaban, ahí a sus muertos enterraban. Principalmente aquí en Isla Remancito, hasta el último año 1940, ellos llevaban a sus muertos a enterrar. Se sorprendieron las autoridades de aquel entonces en la forma en que ellos la envolvían en una tela y le llevaban. Es como una iglesia, como un tupao para ellos. Es sagrado para ellos. El descubrimiento de América, cuando vinieron ya Alejo García, Sebastián Gaboto, a descubrir por tierra y por agua, ya entonces ellos pretendieron someter a los indígenas nativos de la zona. Y los payaguáes no aceptaban eso. Ellos predominaban, manejaban. Como era dueño y señor del río, no pudieron dominarlo. Ellos eran fuertísimos, eran guerreros, celosos de cuidar y proteger su zona como corresponde. Ni a los guaraníes ni a los guaycurúes no le aceptaban pescar en la orilla, sino hacían trueque cambio con su pescado. Ellos cultivaban la tierra, los guaraníes, y ellos tenían que hacer trueque. Hasta sus embarcaciones hacían cambios con ellos. Y este nombre de Chacoí, ellos le llamaban Sasoca o Yasoca. Con ese nombre ellos tenían a Chacoí. Hasta 1844, donde Carlos Antonio López, el primer presidente constitucional, fundó primer pueblito sobre Pilcomayo. 1844. Se llamaba San Venancio. Un momento, una época de esplendor, Chacoí. Sí, en la época de Balsas, donde se centraban todos los movimientos y transporte fluvial con las balsas, 65 a 74. Después vino la creciente grande y de ese interín hubo totalmente ya nulo la conexión trabajo a balsas. En 1983, un acontecimiento extraordinario marcó a fuego a los habitantes de Chacoí. Fue en aquel año en que la creciente más grande de la historia de nuestro país tomó cuerpo y el 31 de mayo de 1983 alcanzó el nivel máximo con 9,01 metros de altura, con lo cual obligó a todos los habitantes del lugar a emigrar a la altura para desentenderse del peligro que traía consigo la creciente. Hoy todavía siguen recordando aquel momento crítico en que la naturaleza avasalló sus bienes y sus querencias, obligándolos a iniciar todo de nuevo tras la desgracia. En 1945 aproximadamente, el doctor Manuel Insaurralde, por entonces ministro de Salud de nuestro país, había propiciado y había llevado adelante el proyecto de la construcción de un hospital público aquí en Chacoí. Este hospital funcionó y atendió al público hasta 1975, cuando algunos problemas políticos no pudieron darle continuidad al funcionamiento de dicho hospital. Posteriormente, en 1983, no fueron pocas las familias que se refugiaron en este viejo hospital, hoy conocido como Hospital Cue, para esperar la bajante, que lamentablemente no llegó nunca, porque posteriormente también quedó anegada esta zona, que hoy se sabe que es la zona más alta de Chacoí. Sin dudas, el estado en que hoy se encuentra este edificio sexagenario nos permite presagiar que sin una asistencia urgente, muy pronto los chaqueños perderán una reliquia, todavía en pie, de la historia de este rincón de la región occidental.
El edificio, que fue utilizado desde su creación como hospital público y desde su abandono en los años 80 aproximadamente, fue invadido por ocupantes desamparados que hoy coquetean con la desgracia sabiendo que están refugiados bajo el amparo de un coloso con pies de barros. Hoy nos llegamos hasta el Bajo Chaco tratando de explorar las zonas aledañas al río Paraguay, específicamente el sector de Chacoí. Nos hemos encontrado con la historia del antiguo puerto chaqueño y hemos conocido algunos aspectos de su pasado reciente. Venancio Aguilar es un poblador antiguo de Chacoí que dedicó gran parte de su vida a transportar personas a través del río Paraguay a bordo de una lancha. Aguilar es hoy uno de los lancheros más antiguos que sigue surcando las aguas del río como un medio de vida y con el cual ha sabido sacar adelante a los suyos. 58 años navegando lo hacen también el más experimentado timonel de la zona. Usted nos contaba que es el más antiguo de los lancheros. Y en verdad que sí. ¿Desde qué año está con eso? Y desde el 54 comencé yo de chiquillo acá con mi padre ya y después a los 16 años comencé, después me fui a estudiar. Y en esos unos 5 años nomás yo he abandonado acá y después me gusta el... ¿Y su papá era lanchero también? Antes había canoa y después la lancha se usó ya, ya por los 60, se comenzó a usar las embarcaciones a motor. Antes había más tráfico que ahora, antes del puente. Siempre. En realidad antes había más antes del puente porque todos confluían acá. Los que venían de Brugué, de acá el barrio 19, Falcón, Florinda. ¿Qué tipo de gente llevan? ¿Trabajadores que van al trabajo? Y la mayoría que trabajan y estudian, eso sí. Y anteriormente eran más gente que llevaba mercadería. No, y antes se hacía todo por los trámites y ahora hay mucha gente que trabajan y estudian y que hacen su diligencia, tanto sea que son empleados públicos. ¿Da para vivir dignamente el tener una lancha? No sé, el sustento es igual como un jornal, bueno, unos 80.000, 70, 80.000, eso es el saldo. Porque estamos acá nosotros muchos, al menos nosotros que están trabajando 18 lanchas continuas y en eso usted hace 2 redondos. Y en esos 2 redondos usted tiene que salvar ya y el combustible es el asunto del flagelo acá que está elevado, el costo y para operar así rentable ya no da. Don Aguilar, contanos por favor, ¿cuántos hijos tenés? 3. ¿Y a qué se dedican los varones? Uno está como le dije, trabaja en la cerámica Irene. Otro es profesor de escuela. Y el otro es universitario. Universitario, está estudiando todavía. ¿Vos le criaste a ellos trabajando en la lancha? Sí, ¿verdad? así de es. toda la vida. Así es. ¿Y cómo puede ser que ninguno de ellos se inclinó a tener una lancha también? Para ver. Y decir una cosa, ¿cuánto tiempo más pensás darle a la lancha? No sé, no quiero dejar también porque si dejo me voy a endurecer todo, ¿entiendes? Los músculos me están jodiendo ya y entonces con esto hago un buen ejercicio. Y te divertí también, ¿verdad? Y eso es. Me gusta como el aire del río. Es como otra vida. Sí. ¿Y la pesca? No, a mí no me gusta la pesca. Sé pescar, he pescado mucho cuando era chiquillo, pero no me gusta, no quiero esperarlo al pez. No tenés paciencia. No tengo, no soy eso de un tipo calmoso ahí para pescar. Rarísimo es que te guste el río y no te guste la pesca. Y por eso le digo, ¿Pero te gusta el pescado? No, compro. Eso sí. Comprar nomás. Pescar no. ¿Qué opinás vos sobre aquello que se cuenta de que muy pronto puede haber un puente que una Asunción con Chacoí? De eso yo he escuchado muchos proyectos, pero proyectos y termina ahí, ¿entiendes? Eso yo no puedo decirle porque no sé. En Paraguay se necesita mucho proyecto, pero de eso sucede poco. Se efectúa. Muy poco. En 1983 tuvimos una crecida gigantesca que
que a mucha gente le hizo salir de Chacoí. ¿Qué Sí, te acuerdas de esa crecidas? se barrió Chacoí, subió sobre Chacoí, habrá estado sobre ahí donde estuvimos ahí, habrá estado 2 a 3 metros, es donde ustedes estuvieron recorriendo ahí. Sí. La escuela quedó todo bajo agua. Sí, ¿no? el destacamento estaba ahí por como la cornisa ahí. ¿Y vos vivías en ese momento ahí? No, yo ya estaba de este lado, ya me corrió. En Chacoí a los 7 metros uno ya está todo anegado ya ahí. Hay algunas lomadas nomás que quedan. Pues ya uno van, se parten, se van, lo que pueden pasan a este lado o van hacia Falcón buscando altura. Y después el 79 también a mí me movió. ¿Y el 92? Y eso era grande. El 92 tuvo casi 60 centímetros de diferencia, 80 con el del 83. Esa diferencia te mantenía, pero casi 10 años estuvo ahí, una década ahí, jodiendo ahí la crecida. Y con eso se terminó la balsa también, ¿entiendes? Antes había la balsa ahí, había unas 20 balsas ahí que trabajaban continuamente. Y después con esa crecida sí. Se terminó totalmente. Terminó, ahí se barrió ahí a la balsa. Ustedes fueron unos acá, otros allá, otros se pudrieron, así. Y en lo que hace a los proyectos que también se hablan ahora, si es tan inundable Chacoí, ¿será que no es sustentable el proyecto de urbanizar? Y eso no sé cómo es el comportamiento, eso depende del comportamiento del río también. Si es así, llegar a los 7 metros, y eso es factible. Ahora pasando los 7 metros ya está cubriendo ahí, se extiende ya hasta Falcón ya. En lo que hace a Chacoí, la gente comenta mucho de que Chacoí está muy olvidada por el departamento, por el gobierno departamental. Así es. ¿Qué es lo que hace falta para que Chacoí salga adelante? Y le falta más dinamismo ya a la gente. Ahí, lo que se mete en política buscan para, como la vamos a decir, para su bolsillo. No se preocupan. Y Chacoí tiene de todo. Tiene industria Chacoí. Como le digo, tiene ahí hospitales, tiene policía, ahí la comisaría, tiene el registro civil, juzgado, tiene todo. Municipio lo que falta. Y no quieren largar, no lo largan, porque siempre lo tienen carpetado acá. 3, 4 veces hay intenciones de elevarlo aunque sea a 4ª categoría, pero no sucede así. El Barchero tiene una Sí, asociación. señor. ¿Y cómo está compuesta la asociación? Y está compuesta de 20 asociados. 22 estamos, pero 20 los que están registrados correctamente. ¿Y usted tiene un sistema de orden, hay una organización Claro, para el sí, trabajo? tenemos horario. El horario es rígido ahí. 20 minutos y terminó. Si lleva uno ya es del otro, ¿entiendes? Se lo paga el otro y así andamos. Y después que la lancha comienza a las 5:20, 5:40, a las 6 ya, sucesivamente hasta las 6 de la tarde. Y tiene que ser puntual. Sí, por eso le digo. ¿Y qué pasa si uno falla, si uno se enferma, por ejemplo? Y le suple el otro. Se enteran antes y ya está. No, y obligación, uno tiene que estar siempre, Tiene que avisar. estar ahí alerta. Venancio Aguilar es el vivo ejemplo de la tenacidad del hombre paraguayo que busca y hace de su afición una profesión. Don Aguilar ha pasado 1000 situaciones y anécdotas en sus años de lanchero que hasta hoy perduran. Bueno, y contar una cosa, ¿tenés una anécdota que contarnos de tus años? Anécdotas hay mucho, hay muchas vicisitudes también que sucedió navegando. ¿Qué te pasó, por ejemplo? No, y recuerdo, les iba a contar una anécdota de unos cuantos, hace ya más de 40 años ya. Me tomó un viento fuerte ahí al salir del río, ¿entiendes? Y ya no tenía tiempo de, si atracaba a estos lados me sacaba afuera el oleaje. Y el otro lado estaba embravecido el río. Entonces, era linda la mi embarcación, no era esta, era un casco de hierro. Entonces me fui, estaban una señora, antes se trabajaba de todo en Chacoí, ahí que vendía carne, leche, se traía esto y esto, aquello se traía, ¿entiendes? Y llevaba todas, casi mujeres, unas 13 personas. Y estaban charlando ahí, ellos contando chistes y eso ahí entre medio. Y después cruzaba yo despacito, yo no tenía opción, tenía que ir. Y el oleaje estaba alto. Y después saliendo, adentrándome más al río, ahí en los 300, 400 metros ya venía ese oleaje grande, ¿entiendes?
le salpica a ellos y comienza ahí a callarse. Después estaba rezando y se callaron. Y llevaron, bien calladitos fuimos y cruzamos el río. Llegamos allá, yo lo llevé, lo bajé, se bajaron todas las señoras y vinieron derecho al destacamento de Marina a hacer la queja, ¿entiendes? La denuncia o la queja. Después me llama el jefe y le cuento lo que me sucedió, ¿entiendes? Y no le pasaron nada a ellos, sino yo le digo nomás cómo es el asunto. Sí, caíste, fuiste preso por eso. Bueno, habrá tenido 26, 28 años, por ejemplo. Y después hay muchas anécdotas ahí que cruzando. Yo el más que he trabajado en esto, más en tiempo así cuando hay oleaje grande, tengo la embarcación es un poco muy marinero, la lanchita esa. Pues la máquina lo desenvuelve muy bien. Y así es. Sin dudas, para don Venancio muchos de sus días habrán sido iguales. Sin embargo, el paso del tiempo lo hizo cada vez más experimentado para sobresalir en un oficio que lo mantiene hasta hoy. Hoy la expedición se ha trasladado a Chacoí, bastión inexpugnable de los Payaguá, amo de los ríos en donde el destino ubicó también a los lancheros, que con sus tradicionales embarcaciones de madera se transforman en un verdadero puente entre el Bajo Chaco y la capital. El oficio de lanchero es tal desde los años 40 aproximadamente, cuando los primeros pioneros comenzaron a brindar un servicio que posteriormente se transformó en una necesidad imprescindible de los habitantes de la zona. Luego de más de medio siglo de funcionamiento, hoy los profesionales del transporte público acuático de Chacoí se encuentran reunidos en una asociación cuyo presidente es el señor Tomás Venega, con quien también pudimos charlar sobre los temas inherentes a la asociación y otros temas. La asociación estaba funcionando muy bien, a pesar de que el pasaje es un poco bajo, no cubrimos prácticamente los gastos porque tenemos el pasaje a 3.000 guaraníes. El promedio de pasajeros que pasamos es 30 pasajeros diarios y gastamos 7 litros de gasoil por día, un promedio, ¿verdad? Y con eso no cubrimos casi todos los gastos que necesitamos. Por eso no podemos mejorar más de lo que está, ¿verdad? Nuestras embarcaciones, pero queremos mejorar mucho más. ¿Cuántos redondos hace un lanchero? Un lanchero hace máximo 3 redondos. Si es colero, ya es solamente 2 redondos, porque estamos entre 20 asociados y nuestra salida es cada 20 minutos. A partir de las 5:20 de la mañana hasta las 18 horas de la tarde, cada 20 minutos, de acá de Chacoí a Asunción. El último que parte de Asunción es a las 19. No solo el motor, el costo principal es el casco, o sea, las embarcaciones, el casco, no el motor. Ahí se incluye madera, tenemos estopa, clavo, carpintería, y todo eso tiene un costo muy elevado. Como usted sabe, ahora la madera está muy caro y estopa, por ejemplo, estopa alquitranada está a 250.000 el kilo y una embarcación te usa 5 kilos mínimo para reparación. Es mucho que se gasta. O sea que Para el mantenimiento bien de la embarcación es caro. Hay que poner mínimo, si no se le va a cambiar tabla, hay que prepararse con un 4 o 5 millones de guaraníes al año. Y a nosotros lo que nos sostiene también, ¿verdad?, que estamos aguantando, ¿verdad?, son los paseos turísticos que de tanto en tanto hacemos en la bahía. y en los riachos. Y también en los riachos, ¿verdad? Se puede hacer un itinerario turístico
por ejemplo, de Asunción, ¿verdad? Ahora que la playa de Montevideo está clausurado por la franja costera, nosotros salimos de la aduana ahora, del puerto de la aduana. Y eso se puede potenciar, hacer como le digo, un itinerario turístico, irnos hasta ver Itaputapunta, el mirador de Itaputapunta, Sajonia, hasta el Cerro Lambaré, por ejemplo, volver otra vez. Podemos ir hacia el norte, un circuito, podríamos ir hasta el puente o hasta Acepar, por ejemplo. Acá es solamente para sobrevivir, no para vivir bien, ¿verdad? Ya es casi Entonces, para hacer un servicio. Para hacer un servicio, ¿verdad? Y por eso yo creo que no crece, ¿verdad? Porque no es rentable para una inversión, por ejemplo. Y para una lanchita, por ejemplo, ahora para hacer una lanchita, uno necesita mínimo 100 a 120 millones de guaraníes. Eso mínimo. Es más caro que tener un taxi. Sí, mucho más caro. Y si va a hacer casco de hierro, una embarcación de casco de hierro, hay que prepararse con 200, 250 millones de guaraníes. Desde luego que el arribo al puerto de las embarcaciones con sus pasajeros provenientes de la capital solo representa un trayecto para la mayoría de los usuarios que al llegar al mismo deben cubrir nuevamente una larga distancia para llegar a su destino final. Ese es el momento en que aparece la mototaxi, que en la cabecera del puerto espera apiladas en un estacionamiento con media sombra para servir a los pasajeros que continúan viaje o simplemente para transportar una carga o un recado enviado desde Asunción a algún poblador de Chacoí. Juan Carlos Bustamante es uno de los taxistas que, como siempre, espera en el puerto el arribo de sus pasajeros. ¿Y cuál es la actividad que tiene usted? Y de mañana lleva documentos a la aduana, pasajero en el consulado de Clorinda. Es el ¿Y hasta itinerario. Clorinda cuánto cuesta un viaje? Hasta Clorinda 70 estamos cobrando. 70. No, es lo barato. No, porque entramos por Puerto Dulce, el camino es feo. Sí, pero también no es muy cerca tampoco. No es cerca ni muy es lejos. tampoco. ¿Y No. a Falcón cuánto cuesta? Falcón estamos cobrando 25, Eso sí le lleva a una persona, ¿verdad? una persona. Y si lleva un documento, igual. Y aparte documentos y pasajeros aparte. Y decían cuántos mototaxis hay acá. Estamos ahora mismo, estamos 6 veces Y están asociados ustedes. todavía. Pero tienen pensado hacer. Sí, ya estamos pensando a hacer ese paso de asociación. Pero si bien es cierto que no tienen asociación, ¿están organizados aquí para dar recepción de pasajeros? Sí, estamos organizados. Están organizados, o sea, Sí. no es que el que viene primero que agarra, porque No, el tema viene, tenemos todos nuestros clientes hicieron turno. y una vez hicimos, Y bueno, pero no resultó tanto, tenemos todos clientes formados, nos llaman nomás para retirar documentos, para traerle Clorinda. son de que ya confían ustedes. Sí, Y decime una cosa, ¿cuánto cuesta mantener? Porque veo que hay motos muy lindas. ¿Cuánto cuesta mantener una moto en buen estado? y depende del trato que el trato que tenés con tu máquina. Si le dejas medio tirado te cuesta mucha plata. El mantenimiento 80, 70, hasta 120 te sale mensual. Pero hace rentable todavía Sí. trabajar con mototaxi. Hace rentable todavía. Y si no hay indiscreción, ¿cuánto saca por día? 120 libre de combustible ya. ¿Y trabajar domingo y todo, no? No, de lunes a sábado, de lunes a viernes. El tema de la aduana de lunes a viernes no. Y Juan Carlos, ¿y vos ya tenés familia? Sí, tengo ¿Cuántos hijos tenés? 3. 3 hijos. ¿Y ellos dónde van al colegio? Y todo por acá. No, pues son chicos todavía. Chicos, 7 años tiene el mayor. ¿Y qué soñar para ellos para el futuro? Y la verdad que acá es medio difícil le puede tener que pasar al otro lado para estudiar. O sea, te va a Villa Valle. Pero Y vos, ¿qué tenés pensado para tu hijo? Y lo mejor, como padre, lo mejor. ¿no? Que vayan a Asunción. Sí, a a estudiar. Asunción, estudiar algo de profesión, pero acá es imposible. Medio abandonado lo estamos en Villa Valle. O sea, ¿te acordás perfectamente aquella gran inundación del año Sí, 83? me acuerdo. ¿Qué te acordás? Y me acuerdo que este pueblo está todito bajo el agua. Lo único que se veía es aquellas casas que están en el último y la punta esa. Y después de Asunción, la lancha directo hasta ¿cómo se dice? La ruta internacional.
todo tapado, todo tapado. ¿Y vos te acordás de aquellos días cuando la gente comenzaban a ir? Sí, a la plata Fue triste. es un triste, ¿no? Porque algunos que tienen botes, otros tienen lancha. Cada uno tiene idea, me echó la jornada. Pero ella estuvo en carreta, al hombro. Terrible. Jal. ¿Y cuánto tiempo fue volvieron? Y cerca de 7, 8 meses. 7, 8 meses. Sí, empezó a bajar, despacito, despacito. Pues vos sabés, las casas, casi todo se fundió. Además, decirle un 60%. O sea que prácticamente comenzaron de cero. De cero. Y más o menos la gente que ocupa los otros barrios son toditos de acá. Pues Chaco, antes era Chaco y nomás, ¿no? Acá había cantidad de gentes. Después todo lo creciente, la gente se muda, después viene otra vez, y después viene otra vez creciente, se van otra vez, otra creciente, se van otra vez. Como 7, 8 crecientes vino a todas velocidades. Grande. Sí, pero el 83 lo que eran más grandes. Sí. Eso es lo que es imposible. Y después el 92 otra vez. ¿Qué esperan ustedes del gobierno del departamento? Y ¿qué será? No. Chaco, y está olvidado. Eso sí o sí. Lo vemos que las calles están con mucha maleza. Sí, muchísimo. Chaco, y está olvidado. ¿Y ustedes quieren independizar el municipio? Y el 100%. ¿Y qué están haciendo para eso? ¿Presentaron un proyecto? Y se presentó un proyecto, pero parece que cero. Nuestro cabeza de acá lo que nos anda, pues. O sea que, como se dice, nivel de país, güey. Yo no quiero alegar porque este tiene mucho ingreso. Sí, tiene mucho ingreso, tiene mucha empresa, hay estancias. Tiene mucho ingreso, pero ellos no quieren tampoco devolver el ingreso. Jamás. Allí va a pelear el 100%. ¿Vos tenés familia acá? Tengo mi familia. ¿Cuántos hijos tenés? Y tengo 4. ¿Y a qué se dedican? Mira que yo me dedico en pongo media sombra, pues yo no tengo trabajo seguro. No tengo trabajo seguro, tengo media sombra para estacionamiento de los motos. Eso deja cualquier monedita, ¿no? Cualquier monedita. Y después tengo también acá unos cuantos ventas de gaseosa y nada más. ¿Y está con tu hijo acá trabajando? Sí, este es mi hijo. ¿Tu hijo? Sí. Ahí tengo mi motito, desde cuando hice también el taxis y así. Sin dudas, en el puerto se encuentra gran parte del movimiento diario de ese tranquilo pueblo allende el río Paraguay. De hecho, las largas siestas de verano son de las más tranquilas y algunas veces pueden estar interrumpidas por el canto de las aves prendidas arriba del frondoso follaje del lugar. Pero no solamente las aves pueden enseñarnos su canto y su arte. Muy cerca del puerto es Joel Gaona, quien hoy nos recibirá con su canto para luego contarnos su historia, que incluye pasado, presente y desde luego futuro. ¿Cuántos años tenés? Tengo 14 años. ¿A los cuántos comenzaste a darle la guitarra? A los 10 años comencé en Loma Britán, en una academia, y ahora estoy intensificando desde el año pasado en el IMA. ¿Y qué estás estudiando en el IMA, aparte de guitarra? Aparte de guitarra, estoy estudiando teoría y solfeo, que es para masterado, junto con guitarra. ¿Y otro instrumento que te gusta? La guitarra, solamente. ¿Solamente no te gusta el teclado, por ejemplo, el piano? Me atrae el teclado, ¿verdad? Pero estoy intensificando más la guitarra y el requinto. De hecho, ¿y el requinto con quién vas a estudiar? Con Rosa Díaz. Es un joven requintista también. De hecho, que si sabes teoría y solfeo, después vas a estudiar piano claro, seguro. claro. O vas a aprender a tocar el piano seguro. Así mismo. Y decime, ¿hace cuánto que estás con la música, me dijiste? Comencé a los 8 años en mi primer festival que fue acá en Chacoí, Festival de la Añoranza, pero intensivamente hace 2 años comencé. ¿Y en dónde estuviste actuando ya? Estuve actuando en diferentes festivales nacionales, como en el Tren Lechero, y también en internacionales que en Buenos Aires, Porto Alegre, Brasil y en Chile, que estuvimos en este enero. ¿Y vos vivís siempre aquí o primero viviste en otro sitio? Nací en Loma Britán. Hasta los 10 años estuve ahí y después nos mudamos acá a Chacoí. Y un lugar súper pacífico, tranquilo, no hay ruido. ¿Te gusta vivir acá? Sí, me gusta. Y decime una cosa, ¿qué tenés pensado estudiar? Estoy pensando estudiar Derecho, quiero ser abogado. Y
También estoy estudiando inglés en el CCPA, que estoy en el nivel 8 de Junior. También estoy en el IMA, que es para masterado junto con guitarra y teoría y solfeo. Y aparte vas a hacer la carrera de Derecho. Aparte voy a hacer la carrera de Derecho. Yo pensé que me iba a decir que iba a estudiar música ya después. Y sí. Buscar una beca, salir afuera. Sí. Y en eso incluye lo del IMA, teoría y solfeo. Después vamos a seguir con vocalización, que estamos planeando luego del cambio a voz. Desde muy lejos yo te recuerdo, patria querida, y en tu homenaje cantando siempre, cantando voy. Soy yo tu hijo que no te olvida y que te añora, a esa mi tierra que todos llaman el Paraguay. Conozco muchos países extraños en mis andanzas, pero no tienen lo que tú tienes. Hoy llegamos con expedición a la zona de Chacoí. No muy lejos de Asunción existe un lugar olvidado por el municipio de Presidente Hayes que aún así sustenta su futuro en el trabajo de su gente, la educación de sus niños y la visión de muchos que hoy apuestan a su pueblo en espera de un futuro mejor. Allí también canta un zorzal, Joel Gaona, quien nos contó de sus proyectos y sus logros en los primeros años de su carrera. Hoy es día de conocer la otra cara de Chacoí, la que sustentada por su naturaleza quizás hoy represente la visión de futuro más importante de cuantos proyectos se guardan en el corazón de sus habitantes. El riacho Payaguá, con su belleza agreste y sus 1000 sonidos naturales, nos recibirá junto a Gustavo Brites y su lancha brillante. ¿Qué vamos a conocer hoy? Vamos a ir a hacer un recorrido por el riacho Payaguá. Es uno de los riachos más importantes de Chacoí, más o menos surca, vamos a decirle unos 20 kilómetros, casi tiene una salida en el puente, cerca del puente Remanso, que ahora está sedimentado y no tenemos corriente por ese tema y se está sedimentando, está perdiendo profundidad. Lastimosamente presentamos un proyecto para la gobernación para que nos hagan un dragado de esa zona y no conseguimos nada por el momento. Y ahora vamos a ir a eso y lo que posiblemente en unos pocos años vamos a perder sería uno de los últimos documentales que se va a hacer de ese lugar, porque ya, como le digo, va perdiendo profundidad y entonces... Gustavo, vos sos de profesión lanchero, por realidad tenés también otra profesión, sos un licenciado también, ¿verdad? Sí, yo soy licenciado en Administración de Empresas y el tema de la lancha, desde que tenía mayoría de edad estoy trabajando en esto. Esta lancha fue de mi abuelo, es del 1964, es el título de esta embarcación. Y más o menos tengo unos 23 años de navegación. Y la lancha tiene 47 años. La lancha tiene 47 años. Y decime una cosa, y aparte de trabajar en la lancha, aparte de tener otras actividades, vos también te estás trabajando por la comunidad, ¿verdad? Y estamos en las diferentes comisiones que se están armando, ya sea el pro municipio. Ahora estamos formando una comisión para crear, o sea que se hizo ya un festival donde ya estuve también en la comisión en honor a Chacoí. Y ahora queremos que sea algo tradicional y estamos formando una comisión para que este año empecemos con este tema de hacer un festival que sea ya tradicional para Chacoí. ¿Y centro de salud y educación cómo está? Tenemos un centro de salud que está funcionando a medias. Tenemos un doctor que viene los martes y viernes. Y un poco lo que estamos mejor es el tema de educación. Tenemos, aunque sea profesores locales, bien capacitados. Tenemos una directora que es la licenciada Marcelina Gaona, muy buena persona, inteligente. Y profesores ya que se recibieron y que están trabajando, inclusive reforzando todo eso, gente de Asunción que vienen en las materias que nosotros no tenemos, gente capacitada. Volviendo al tema de la lancha prácticamente vendría a ser el único cordón umbilical con la capital, ¿verdad? Y es el único transporte, ya le digo, ya desde muchos años antes, sería 1965, inclusive antes, yo no sabría decirle bien porque no
no me acuerdo bien de la fecha, pero siempre fue el transporte principal y también la balsa que teníamos en esa época que terminó cuando se construyó el puente Remanso, ¿verdad? Donde pasaban los buses que se iban a la Argentina por acá por Chaco, y eso aprovechábamos a veces y nos íbamos a la capital en la balsa, en buses, pero todo eso ha terminado hace ya tiempo y nos quedamos nosotros como único transporte. Y si uno quiere irse a Asunción en bus, tiene que caminar 2,5 kilómetros, llegar hasta la ruta que se llama Calle 3, que va a Puerto Elsa, esperar los buses de Puerto Elsa, que no son tan cómodos porque están abarrotados de gente, ir mal y llegar más o menos en 2 horas y media al Mercado 4, que es la parada de ellos, y por los controles que hay por el tema del contrabando, todo eso. Entonces van perdiendo mucho tiempo y ese es el problema principal. La gente de Puerto Elsa, ya los que tienen vehículos o motos vienen acá por Chaco, y la gente de Falcón también, y pasan a Asunción y llegamos en 20 minutos y ahorran todo ese tiempo. Mucha molestia también. Y muchas molestias, y se quejan mucho de los buses de ahí por el tema de que están abarrotados, son chicos y aparte... Y a veces tienen que dejar pasar porque no hay lugar también. Y sí, así mismo es. Aparte del Riacho Payagua que vamos a conocer, ¿hay otros atractivos naturales para la gente que quiera visitar Chacoí? Atractivos naturales es lo que tiene Chacoí, porque acá no va, como sabes, es un pueblo dependiente del distrito de Villa Alley. No hay edificios acá para ir a ver, no sé, yo voy a ir a shopping o me voy a ir a una hamburguesería, no, nada que ver. Es un pueblo donde hay casas de materiales, la mayoría lindas, y lo que hay que ver es toda naturaleza, ver las aves, disfrutar de lo verde, ver los árboles naturales del Chaco, porque esto ya es el Chaco. Y más o menos el nombre de Chacoí justamente se le habrá puesto por eso, porque acá en Chacoí vos tenés todo lo que vas a ver en todo el Chaco. Vas a ver palmeras, algarrobos, vas a ver esterales, vas a ver... fauna en general también. La fauna y flora es el Chaco, por eso el diminutivo de Chacoí sería Chaco Chico, ¿verdad? Claro. Es todo lo que hay, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con el Riacho Payagua y seguimos hablando. Sí. ¿Okay? Dale, y después la idea es ir al Riacho Negro, que sería más o menos la divisoria entre Puerto Elsa y Chacoí, y que se empalma con el río Pilcomayo, que ya es después ya la parte ya internacional entre Argentina y Paraguay. Genial, vamos por allá. Bueno. Tomando su nombre de los guerreros, amos del río Paraguay, los indígenas Payagua, el riacho que rodea Chacoí representa un verdadero ecosistema capaz de albergar a yacarés, venados, peces y una diversidad interesante de aves. El riacho Payagua hoy se expone como un interesante corredor acuático en el cual se puede hacer un periplo en lancha sin dañar el medio ambiente. En nuestro trayecto hemos podido apreciar una gran cantidad de aves y a pesar que no fue fácil avanzar por la acumulación de camalotes y otras plantas acuáticas en el lecho del riacho, hemos hecho algunos kilómetros y pudimos apreciar el potencial del riacho, siempre y cuando se mantenga en su estado natural. Y la idea de la gente es mantener esto así como está. Es muy lindo, tiene todo, inclusive la vida silvestre es muy variada. Hay carpincho, yacaré, la curiyú. Bueno, tenemos todo lo que un buen lugar así se tiene que tener, ¿verdad? Venado, tenemos el león, el yaguareteí o tirica, como se le conoce. Hay montones de vida silvestre. Ahora el tema es conservar porque la gente va depredando. Y con el tiempo van a tener que desaparecer, inclusive los carpinchos, algunos que otros nomás ya hay, los yacarés también. Antes era lleno, era esto. Antes vos venías navegando y veías los carpinchos, veías los yacarés, los curiyú. Bueno, se veía así. Ahora es muy difícil ver. No existe un estudio sobre ese punto de... o sea, nuestro ideal es solamente declarar reserva. No es, por ejemplo, que sea un lugar turístico, ¿verdad? Pero
Si hay algún inversionista que venga, bueno, yo voy a poner unos bungalows por acá, por el bosque, no sé, voy a poner unas escaleras colgantes por ahí para ver el paisaje, espectacular, ¿verdad? O sea, va a ser bienvenido si es que mantiene todo lo que hay, ¿verdad? Aparte que todavía no está declarado nada de reserva y son propiedades. Lo que pasa es que nosotros estamos, más o menos vamos a decirle, a la suerte es el tema, porque no tenemos organización, no tenemos publicidad. Entonces los turistas a veces vienen por recomendación o vienen por sí solos ahí en Playa Montevideo, donde estábamos antes, ahora estamos en el puerto de Asunción. ¿Y dónde se van estas lanchas? ¿Y qué hay para ver? Y tal cosa. Bueno, y cualquiera de nosotros está capacitado para hacer esto. Ahora es al azar. Viene uno, hay un turista, bueno, a mí me toca, me voy. Viene, a otro le toca, bueno, ese viene. Pero todo el mundo sabe la trayectoria. Cómo hacer, qué debe hacer. El tema está en solamente tener más comunicación con los turistas. El riacho, por el tema de la bajante, estuvo casi seco, había un hilito nomás de agua. Entonces llegaron los yuyos a salir, especialmente ese pasto, que parece pasto, se llama carrizo, es un camalote, pero cuando encuentra terreno fértil, sale y agarra todo. Y esto es lo que estamos viendo ahí. Es el verde que se ve, es el carrizo. Y es imposible prácticamente navegar. Por eso nosotros llegamos hasta acá, porque el carrizo agarra la hélice y ya no suelta. No es un camalote frágil, es un camalote que es como un hilo, que se tranca ahí con la hélice. Ahora vamos a tener que limpiar para irnos, porque no... Ese es el tema. Ahora cuando sube más, el carrizo va y quedando bajo agua porque es una planta que tiene raíz. Entonces cuando sube el agua le va cubriendo y ahí sí vamos a poder navegar. A mitad del viaje, sobre tierra firme y desde el riacho, pudimos observar una obra naval inconclusa. Una embarcación en quilla hecha por un artesano europeo residente en el lugar. El velero está hecho de cemento con un revestimiento especial y brea. El mismo fue construido desde su inicio en el mismo sitio, llevándole al constructor ya un par de años llegar hasta donde se encuentra avanzado su trabajo. El constructor, un ciudadano italiano, lamentablemente no se encontraba en su lugar de trabajo, por lo que no pudimos entrevistarlo. Nos comentaba Gustavo Brites que las dependencias internas de la embarcación están hechas de madera y se realzan por el buen gusto y la practicidad del diseño rebatible de sus elementos. El bote finalmente será un velero que podrá surcar las aguas, incluso en alta mar, y probablemente esté hecho para un comprador europeo que desde el corazón de América espera su extravagante pedido. Luego de conocer algunos detalles del recorrido en lancha por el riacho Payaguá, nos dirigimos nuevamente hacia el puerto, entusiasmados por la magia del viaje náutico y la belleza que rodea la situación. Sin dudas, el riacho Payaguá, que hoy está bastante seco, también a menudo suele ser apenas un hilo de agua que bordea el lugar entre el banco del mismo nombre y tierra firme. Así como por temporadas se convierte en un cauce lleno de naturaleza y vida que atrae al visitante. Seguimos en Expedición TV navegando por las aguas del río Paraguay y el riacho Payaguá. Hemos visitado lugares increíbles que se encuentran a escasos minutos de la majestuosidad de los edificios de concreto de una sociedad que olvida fácilmente.
aunque sus maravillas se encuentren tan cerca. Otro brazo o afluente del río Paraguay, cuya desembocadura se ubica prácticamente frente al mítico Itapitapunta, es el Riacho Negro, que une el río Paraguay con el río Pilcomayo. Sin dudas, este medio de comunicación también crece en importancia por cuanto que el mismo es utilizado por otros pasajeros para unir la localidad de Nanahua con Asunción. Antiguamente también existía una línea de lanchas que zarpando desde Nanahua hacían su arribo al emblemático Puerto Sajonia y viceversa. A bordo de la lancha Brillante, ahora nos dirigimos a conocer el Riacho Negro, para lo cual nos embarcamos rumbo a Nanahua. Estamos a 10 minutos de Puerto Elsa, hemos pasado ya en el atolladero de Camalotes. Afortunadamente se volvió a trancar, los camalotes se volvieron a trancar por las hélices. Gustavo tuvo que volver a limpiar y mediante eso pudimos continuar camino. Ahora estamos, reitero, unos 10 minutos aproximadamente de Puerto Elsa y vamos a ver si podemos a la vuelta tener mejor suerte para pasar en la zona de los camalotes. Pasamos un control, nos pasamos un control. Gustavo pensó que no estaba el guardia en el puesto naval y cruzamos el lago porque nos habíamos encontrado con otros guardias un poco antes. Había sido que tenía que hacer lo mismo el paso por el... y no se hizo, pero ahora le siguió el documento de la lancha y no hay problema, podemos continuar. No son pocos los comerciantes que utilizan este medio de comunicación para transportar sus mercaderías desde Nanahua hacia Asunción y alrededores. Por lo general, estos comerciantes encuentran mejores precios en la comunidad fronteriza, ya que por lo general las mercaderías son de dudosa procedencia. De hecho, el Riacho Negro es permanentemente patrullado por la Policía Nacional y por los oficiales de la Armada Nacional. Aún así, el contrabando y el ingreso de personas en forma ilegal al país sigue siendo moneda corriente por estos sitios. En este momento ya emprendemos el retorno. Lo que queríamos es hacer el tramo desde el río Paraguay hasta Puerto Elsa. Aquí acabamos de llegar a Puerto Elsa. Estamos retornando ahora para volver hasta Chacorí y ahí conocer un poco más de la gente y de la actividad de los que viven en Chacorí frente a Asunción. Y dejamos el Riacho Negro. Llegando al río Paraguay se vislumbra nuevamente Asunción y su puerto, sus barcazas dormidas y sus pescadores pacientes. A lo lejos, Itapitapunta nos saluda a su paso como recordando su espera para
para una próxima. Desde el principio, Chacoí se estableció como una comunidad social altamente arraigada a las costumbres y sobre todo a la religiosidad de nuestro pueblo. Desde muy pronto, tras su creación, la comunidad comenzó a trabajar para erigir una iglesia para ubicar a la Virgen Inmaculada Concepción para que sus hijos tengan un lugar en donde adorarla. A mediados de los años 30, se decide la construcción de un oratorio a orillas del riacho Payaguá. La obra se encomienda a un arquitecto italiano, quien con la mano de obra de 7 prisioneros de guerra bolivianos consiguieron levantar las paredes hasta la altura de las ventanas. Posteriormente, la continuidad se hizo imposible, por cuanto que los prisioneros un día se fugaron del sitio durante una fiesta para recaudar fondos para la obra y la misma quedó inconclusa. Posteriormente, con recursos adquiridos de fiestas, bailes, asados, ofrendas y otros, se contrata la mano de obra necesaria para la culminación del oratorio. Una vez concluida la obra y durante muchos años en el oratorio de la Virgen Inmaculada Concepción, se celebraron misas y muchos eventos religiosos. Posteriormente, los años, las inundaciones y la falta de fondos para el mantenimiento causaron deterioros en la estructura de la edificación, por lo que dejó de usarse. Hoy, el oratorio, a pesar de las adversidades, permanece erguido con su eterna mirada al río, a la espera de mejores tiempos. Funcionaba muy bien, señor, no puedo decirle. Estaba la de Moreno, estaba la... varias gente, personalidades buenísimas, que ahora ya desaparecieron todos, ya fallecieron todos. Y después sí que los sacerdotes que venían todos del extranjero. Buenísimo, no puedo quejarme. O sea, en el Colegio San José hospedaban y luego pasaba a Chacoí. Entonces no tenemos cómo agradecerle a ellos. Hasta poco venía el sacerdote Enrique Fran. Se fue y falleció a su país, que él manejaba muy bien, hermoso. A puño se hacía todo. Venía la chata con arena y nosotros con los baldecitos acarreábamos a puño, no como ahora que existe cuestiones muy naturales. Sí, señor, así, sí, pero se hizo mejor, señor. Ella es la Inmaculada Concepción, pero están 2 ángeles nomás ya. Le cambiamos allá a la Inmaculada Concepción, como puede robar, que son cosas muy, ¿cómo te voy a decir? Delicado. Eso puedo decirle, señor. Otro edificio que llamó nuestra atención fue el ubicado en la entrada de la ciudad, el Alto Club. Un edificio que tuvo su época de esplendor en la sociedad de Chacoí. Nos contaban los lugareños que a él acudían la gente de la alta sociedad de Asunción. Era un lugar en donde los días viernes los socios se encontraban para bailar y divertirse. Contaba con un gran salón donde un piano amenizaba las horas de distracción. Además, una cancha de tenis, una de bochas y un ring de boxeo y lucha libre completaban la infraestructura de tan admirado club. Ah, una gran fiesta. Era una sociedad enorme, señor. ¿Un club social? Sí, sí, señor. Un club social enorme. Ah, sí, que teníamos muchos amigos buenísimos, su señora, y nos íbamos a... Pero ya le dio salón. Ahora ya desapareció, señor, eso. Si hay algo que los pobladores de Chacoí tienen muy presente es el olvido de sus autoridades, razón por la que anhelan independizarse de Villa Hayes.
Nos comentaba la señora Elena Maciel de la Defensoría del Pueblo en un llamado a nuestra producción que dicha institución y bajo la colaboración de empresas privadas se ocupa actualmente de los trabajos de mantenimiento y arreglos de la ciudad. En ese sentido, se han realizado arreglos de las calles, escuelas y puentes bajo un lema singular: si se quiere, se puede. En este momento estamos en una comisión de ciudadanos que conformamos para intentar distritar Chacoí, para que sea municipio de Chacoí. Hay personas que estuvieron gestionando desde 1995 esta municipalización, ¿verdad? En este momento nosotros desde el 2008 presentamos un anteproyecto de ley al Congreso y bueno, estamos ahí, estamos esperando, porque de hecho dependemos de la Municipalidad de Vigalles y como verán no somos atendidos, nuestros tributos no se reinvierten en el lugar, entonces queremos que nos permitan autogestionarnos. Además tenemos el proyecto de asunción presentado por el diputado Tuma de anexar, específicamente no sabemos si es una anexión o una expansión, no tenemos así en manos el proyecto de ley, pero consideramos que Chacoí puede ser un municipio y puede prepararse para recibir Asunción. Puede estar porque nadie mejor que sus pobladores, sus genuinos pobladores, podemos saber de nuestras necesidades y nuestros valores. Hay que considerar de que Chacoí forma parte de una zona vamos a decir, de un sitio que fue declarado sitio de Ramsar, como es el Banco San Miguel. Hay que considerar de que esto es pulmón de Asunción. Nosotros tenemos una biodiversidad maravillosa aquí todavía, virgen todavía. Existen modificaciones sin lugar a dudas, a varios kilómetros de acá, como la gestión de residuos hospitalarios y domiciliarios que tenemos en la zona, pero en este lugar todavía estamos, vamos a decir, como preservados. Tenemos muchísimos animales silvestres, los upacás comen con nuestras gallinas, y tenemos venados, tenemos todo tipo de animales característicos del Bajo Chaco. Y nosotros quisiéramos autogestionarnos y preparar a la población para un desdoble o para una incursión de Asunción hacia aquí, ¿verdad? Eso sería muy interesante. No queremos perder nuestra identidad de chaqueños, consideramos que no es necesario. Es más, pensamos que podemos utilizar la ley de la complementariedad que se utiliza en otros países. ¿Por qué no practicar la buena vecindad con Asunción y conjugar, por supuesto, pero no queremos perder nuestra identidad? Queremos autogestionarnos, queremos recibir Asunción, pero nosotros como anfitriones y no que se nos avasalle. Nosotros no hemos sido consultados para este proyecto. En ningún momento estas autoridades se han acercado, han explicado, nos han tranquilizado. Al contrario, hemos ido hasta ellos y no hemos tenido una respuesta, vamos a decir, favorable o clara. En días en que uno escucha permanentemente el nombre de Chacoí en anuncios que la califican como la nueva Asunción o la capital del siglo XXI, es difícil imaginarse cómo los habitantes de este pequeño y esperanzado pueblo chaqueño pueden seguir trabajando humildemente para su reconocimiento que nunca llega
en respuesta a intereses mezquinos y corrompidos por una política arraigada en los intereses sectoriales de hombres que siguen atrasando a nuestro pueblo en homenaje a los beneficios particulares o de sus propios partidos. Chacoí ha demostrado que posee la actitud, la voluntad y la vocación de servicio de su gente para salir adelante. Y el primer paso puede ser, ¿por qué no?, un municipio que lo establezca como tal para crecer de cara al río y de cara al futuro.